¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. En este video vamos a estar resolviendo el material de geometría y trigonometría realizado por el profesor magíster César Cabrera en la unidad de circunferencias. En el centro de un camino recto se ubica un pino. Se sabe que a 40 metros del camino y a 50 metros del pino se encuentra un tesoro. La cantidad de lugares en donde se puede buscar el tesoro es... Ok. Para poder resolver este problema yo te recomiendo que lleves los datos que te da la forma más simple de ese dato. Por ejemplo, el camino representa por una recta solamente, el pino representa por un punto y el tesoro también representa por un punto, porque son puntos ubicados en ese mapa que nos está dando. El segundo punto que tenés que tener para poder resolver es entender cómo aprovechar los datos. Este dato que está acá, que dice que el tesoro y el camino distan 40 metros, representa algo o se grafica de una forma en específico. ¿Nosotros de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de la distancia entre el camino, que es una recta, y el tesoro, que es un punto. Distancia entre punto, recta. Entonces, ¿qué tenés que manejar de eso? La distancia que hay entre un punto y una recta siempre se toma de forma perpendicular. Esa es la distancia más corta que tiene que haber siempre. Por ende, la forma de graficar tiene que ser específica. Si yo pongo que acá está mi tesoro, la distancia que hay entre el camino y el tesoro tiene que ser de forma perpendicular. Si acá está mi tesoro, la distancia que hay entre el tesoro y el camino tiene que ser de forma perpendicular. Con esto te darás cuenta que hay infinitas rectas que distan 40 metros de nuestro tesoro. Ok. Más o menos quedaría así. Muchas más rectas existen, ¿verdad? Pero el punto es que el tesoro y el camino tienen que formar 90 grados. Ahora, ¿de qué más habla el problema? Habla de que la distancia que hay entre el tesoro y el pino es de 50 metros. Y eso habla de una circunferencia realmente. ¿Por qué digo que es una circunferencia? Porque hay infinitos puntos que están en este contorno que pueden distar 50 metros entre ellos. Como podés apreciar acá, 50 metros de distancia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo una este dato y este dato? Como te darás cuenta, solamente hay 4 posiciones que pueden cumplir con los dos requisitos. Que diste 40 metros del camino y además diste 50 metros del pino. De esta forma. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te digo que solamente hay 4? ¿Por qué, profe, por ejemplo, el tesoro no puede estar acá? Y fíjate la siguiente situación. Si es que el tesoro está en esa posición, la distancia que hay entre el pino y el tesoro va a ser de 50. Pero ¿qué va a pasar con la distancia que hay entre el tesoro y el camino? Como te darás cuenta, se va a agrandar. Ya no va más a ser 40, va a ser otra distancia, qué sé yo, 45. Y eso obviamente ya no puede ser. Si voy poniendo los tesoros de esta forma, como te darás cuenta, siempre acá va a ser 50, pero esta distancia cada vez va a ser más grande. ¿Sí? Con eso llegamos a la conclusión que solamente pueden haber 4 posiciones que cumplan con eso. Opción B. Tema 2. Dos árboles A y B están distanciados 20 metros. Un tercer árbol se quiere plantar a 15 metros de A y a 8 metros de B. La cantidad de lugares en donde se puede plantar el tercer árbol es... Y bueno, vamos por parte entonces. Vamos a buscar nuestro árbol A, nuestro árbol B, y que disten entre sí 20 metros. ¿Sí? Ok. Ahora, nosotros queremos que este tercer árbol esté a 15 metros de A y a 8 metros de B. Te hago la siguiente pregunta. ¿Ese tercer árbol puede estar entre los dos? Tranquilamente va a cumplir la primera condición, que puede ser que esté a 15 metros de A, ¿sí? Pero obviamente ya no va a cumplir la segunda, que tiene que estar a 8 metros de A. Porque 15, si yo le resto a 20, me da 5 nomás. Entonces el árbol no puede estar entre los dos árboles. Sí o sí tiene que estar en otra posición. ¿En qué posiciones puede estar? Puede estar acá y puede estar acá. ¿Cómo sé eso?
Porque yo puedo medir tranquilamente esta distancia y que salga 15 metros. Pero al ser esto un triángulo, tranquilamente a otra distancia puede ser 8 metros. Lo mismo de este lado, puedo estar a 15 metros, al igual que también 8 metros. Y solamente entre estas dos posiciones puedo estar. ¿Por qué digo eso? ¿Qué pasa, profe, si es que vos le pones acá a tu árbol? Y bueno, como te darás cuenta, esta línea que era de 15 ya no va a valer 15 porque va a estar más cerca de A. Entonces quiere decir que va a valer, qué sé yo, 10. ¿Y qué va a pasar con esta otra línea? Obviamente va a aumentar. Y puede ser que valga ahora esta 15. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos que esta sea la más larga y esta sea la más corta entre ellas. Entonces podría estar solamente en dos posiciones. Tema 3. La medida de los segmentos OA y OB es el radio de una circunferencia de centro O. Sobre el menor arco AB se toma el punto F. Si el ángulo AFB mide 130 grados, la medida del ángulo AOB es... Muy bien, y vamos a empezar con este problema. Vamos a hacer bien grande para que sea fácil. Bueno, lo primero que nos dice es que nuestra circunferencia tiene un centro O. Después nos habla de dos radios. El radio OA y el radio OB. Después, ¿qué nos dice? Sobre el menor de los arcos AB. Y bueno, ¿por qué dice eso? Porque acá está el arco AB, que es el más chico, y acá está el arco AB, que es el más grande. Y dice que, bueno, mírale al más chico. Se toma el punto F. Vamos a tomar el punto F. Yo no te recomiendo que le pongas acá la mitad, por ejemplo, porque cuando le pones en un punto muy lindo te hace pensar cosas que no son. Entonces ponele en un punto feo, ponele ahí, ¿sí? Entonces me dice que el ángulo AFB mide 130 grados. Entonces, ¿cómo es eso? AFB. Ok, este ángulo que está acá mide 130 grados. Si eso pasa, dice, entonces ¿cuánto mide este ángulo que está acá? El ángulo alfa. Bueno, vamos a empezar a hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer en este problema? Normalmente yo siempre recomiendo que tracen radios, de manera que los radios que tracen generen nuevos triángulos. Entonces, ¿qué pasa si yo trazo este radio de acá? ¿Sí? El radio de acá tiene que valer R. Obviamente esto también es un radio, vale R, y esto también vale R. Cuando hacemos nosotros ese simple movimiento, notamos que aparecen triángulos especiales. Por ejemplo, este triángulo AOF es un triángulo isósceles, donde podemos decir que estos dos ángulos son iguales y son alfa, porque el triángulo isósceles tiene dos ángulos iguales. Y este triángulo que está acá del lado derecho también es un triángulo isósceles, pero es otro triángulo isósceles. Entonces yo puedo decir que esto es tita y esto es tita. ¿Sí? Ok, ¿de qué nos sirve eso, profe? Nos sirve de mucho, porque podemos decir lo siguiente. Podemos decir que alfa más tita tiene que dar 130, ya que es todo este ángulo de acá. ¿Qué más podemos decir? No sé si te das cuenta, ¿verdad? Pero si yo borro este radio, por ejemplo, me quedaría así la gráfica. Y este sería nuestro ángulo desconocido. Esta figura, que es la que está acá, ¿cuántos lados tiene? Tiene 4 lados. Y nosotros sabemos que toda figura que tiene 4 lados, la suma de sus ángulos internos tiene que dar 360. Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir que X más este alfa más este ángulo que ya sabemos que es 130 más este tita tiene que dar ¿cuánto? Tiene que dar 360 grados, hacer una figura de 4 lados. Pero que nosotros sabemos, alfa más tita ya sabemos que vale 130. Entonces, X ¿cuánto sería? Sería 360 menos 130, que es de este, menos 130, que es de estos dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto queda eso? Tema 4. En la siguiente figura se sabe que el ángulo sigma mide 100 grados. La semisuma de alfa, beta y gamma, entonces, ¿cuánto va a ser? Bueno, entonces vamos a reemplazar ya acá este valor.
Vamos a decir que esto es 100 grados. Ahora lo que nos pide es alfa más beta más gamma dividido 2. Ok, ¿qué tenemos que saber nosotros? Si vos tenés una circunferencia, es crucial que nombres cuáles son los radios de esa circunferencia. Entonces, ¿qué yo puedo decir? Esto que está acá es radio y esto que está acá es radio también. Por ende, este triángulo que está acá tiene que ser un triángulo isósceles. Al ser un triángulo isósceles, entonces la primera pista sale. Este ángulo y este ángulo realmente son iguales. Entonces yo puedo decir que gamma es igual a beta. Ahora, ¿qué más puedo decir? Este también es un radio. Por ende, acá hay otro triángulo isósceles. Por ende, si en este ángulo está alfa, acá también tiene que estar alfa. Por último, acá hay otro radio. ¿Sí? Por ende, acá se va a formar otro triángulo isósceles. Entonces tenemos tres triángulos isósceles. Este y este. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hallar tranquilamente ya el valor de alfa. ¿Cómo es eso? Nosotros sabemos que si sumamos este ángulo con este ángulo, tendríamos que tener el ángulo exterior a ese triángulo, que vendría a ser este de acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que 2 alfa, que es la suma entre este y este, me tiene que dar este valor que es de sigma. Pero sigma, nuestro problema dice que vale 100. Entonces alfa automáticamente vale 50. Vamos a reemplazar ya eso en nuestra gráfica. Entonces esto es 50 y esto es 50. Esto era R y esto era R. Ahora, ¿qué podemos decir nosotros también? 50 más 50 me da también este ángulo que es de 100. Si analizas este triángulo que está acá, este de acá, vas a ver que beta más 100 más gamma tiene que dar 180 grados, hacer eso un triángulo. Pero ¿qué descubrimos recién? Gamma y beta son iguales, entonces esto es como decir beta más 100 más beta es 180. Con lo que sale que beta, o mejor dicho, 2 beta es igual a 180 menos 100, que esto va a salir 80. Y beta, por ende, entonces va a ser 40 grados. Bueno, nosotros queríamos alfa más beta más gamma dividido 2. Pero acabamos de descubrir que alfa es 50, que beta es 40, pero que gamma y beta son iguales. Entonces esto va a ser 40 también. Si todo eso dividimos entre 2, ¿cuánto nos sale? Nos sale 65, que vendría a ser la opción C. Tema 5. Teniendo en cuenta la figura, la longitud de la curva es. Bueno, ¿qué es lo que quiere este problema? Quiere cuánto mide todo este contorno acá. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Lo primero que tenemos que saber es que esta figura que está acá representa la mitad de un círculo, ¿sí? La mitad de una circunferencia. Lo siguiente que tenés que saber es que este dato que está acá no está representando el radio, está representando el diámetro. Entonces, si acá dice 4, el radio es 2 y 2. Esto va a ser 4 y 4. Esto obviamente va a ser 6 y 6. Ahora, como te dije, esta figura que está acá es la mitad de un círculo, o la mitad de una circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería el planteo que tenemos que hacer? El perímetro total o el contorno de esa figura va a ser la suma de el perímetro de este círculo, ¿sí? De radio 6, pero dividido entre 2, porque yo no quiero todo el círculo, quiero solamente su mitad, más el perímetro del círculo que tiene radio 4, pero dividido entre 2, de vuelta porque no quiero todo el círculo, solamente quiero la mitad, y el perímetro del círculo que tiene radio 2. Entonces, en perímetro es 2pi por radio, más 2pi por radio, más 2pi por radio. Y esto da un valor de 12pi, que vendría a ser directamente la opción C. Tema 6. Dada una circunferencia de centro O y diámetro igual a 10 centímetros, se sabe que el ángulo AOB
es de 30 grados. El arco AB mide en centímetros, entonces ¿cuánto dice? Bueno, vamos a graficar entonces. Tenemos una circunferencia de centro O y de diámetro 10. Si nos da el diámetro, entonces tenemos el radio. El radio es de 5, porque el diámetro es la mitad, perdón, el radio es la mitad del diámetro. Después dice que el ángulo AOB, que vendría a ser este ángulo de acá, mide 30 grados. Si eso es lo que pasa, entonces ¿cuánto mide este arco de acá? ¿Sí? Y eso es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. La fórmula para calcular una parte del perímetro es la siguiente: 2pi por radio por alfa sobre 360. Te explico básicamente cómo funciona. Lo único que tenés que cargarle a la fórmula es el radio de tu círculo, ¿sí? Que en este caso descubrimos que era 5, y esta alfa que está acá representa el ángulo que hay entre los dos radios que querés analizar, ¿sí? En este caso es de 30 grados, y todo eso dividido entre 360. Entonces el perímetro de ese arco tendría que ser 5/6 de pi. Ahora, acá tenéis que atender algo, porque acá hay una trampita entre estos dos. No son iguales esas dos respuestas. Si es que vos ves este de acá, esta opción de acá, el pi está al lado del 6. Eso quiere decir que se representa así. Sin embargo, la otra opción, el pi está al lado del 5. Eso quiere decir que se representa así. Y nosotros sabemos que esta expresión y esta expresión son equivalentes, ¿sí? Pero cuando el pi está abajo, obviamente que no. Si no me crees, mete esto en tu calculadora y vas a ver que te sale lo mismo que esto. Y esto no te va a salir igual. Entonces tendría que ser la opción B. 7. El perímetro de la región rayada es... Ok, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que queremos es el perímetro que conforma toda esta región, ¿sí? Y si te pones a analizar, ese perímetro que acabo de pintar se divide en 4 figuras. La primera y la más grande es la circunferencia grande, que engloba a todas las demás. La segunda es esta. La tercera es la más chiquita, y después por último esta que está acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Nosotros sabemos que de acá a acá esto mide 2 centímetros o 2 unidades. Esto de acá a acá mide 1 unidad, y esto de acá a acá mide 1 unidad. En total, ¿cuánto tenemos? Tenemos 4. Entonces, el diámetro de toda esta circunferencia grande es de 4. Por ende, su radio es de 2. El diámetro de esta circunferencia más chica es de 2, por ende esto es de 1. El diámetro de esta circunferencia más chica es de 1, por ende esto es 0,5 y esto vale 1. Entonces lo que vamos a hacer es, el perímetro total es el perímetro de la circunferencia que tiene radio 2, más el perímetro de la circunferencia que tiene radio 1, más el perímetro de la circunferencia que tiene radio 0,5, más una unidad que vendría a ser esto de acá. Entonces el perímetro total va a ser 2pi por el radio, que es 2. Ahora, si es que yo pongo, por ejemplo, 2pi por 2 nomás, ¿qué yo voy a estar hallando? Yo voy a estar hallando el perímetro de toda la circunferencia, ¿sí? Y eso no es lo que queremos, queremos la mitad nomás. Entonces tengo que dividir esto entre 2 para solamente tener de toda la circunferencia esta de acá, la mitad. Más perímetro de esta circunferencia va a ser 2pi por su radio, que es 1, pero dividido entre 2 otra vez porque solamente quiero esto. Más 2pi por radio, que es 0,5 dividido 2, más 1. Y bueno, ¿esto cuánto da? Y nos sale 3,5 pi, la suma de estos 3, más 1. Que si eso metes en tu calculadora te va a salir que aproximadamente en decimales es 11,99. Que vendría a ser la opción A.
Con esto finalizamos el video del día de hoy. Espero que te haya servido y si es que te sirvió, me va a servir mucho que le des me gusta, que te suscribas y que le recomiendes a algún amigo que esté necesitando este contenido. Gracias.